Este episodio es bien interesante porque Gustavo es asesor de compañías corporativas a nivel de tecnologías de información. Hagan de cuenta que es un CIO, es un director de sistemas que se sienta en el board, en la junta directiva de muchas empresas corporativas en un servicio que es tercerizado para poder aconsejarlos. Entonces tiene muchísima trayectoria y muchísima experiencia en diferentes tipos de empresa corporativa ejecutando el rol de director de sistemas ejecutivo. Entonces disfruten este episodio, hay mucho conocimiento. Hola amigos, estamos con Gustavo Buccelli desde el Ecuador para hablar de un tema súper interesante hoy, que es toma de decisiones a nivel de software corporativo en, valga la redundancia, corporativos. Gustavo ahorita se va a presentar, pero es un asesor de mucha trayectoria en donde ha ayudado a muchos corporativos a armar arquitecturas de soluciones, entender cómo deben estructurarse las tecnologías de información para poder avanzar en la estrategia corporativa y organizacional, y creo que tiene muy buen input para todos ustedes que están acá para aprender a vender software en empresas, que ustedes entiendan la perspectiva de una persona que está asesorando directamente a corporativos de cómo contratar software. Entonces, Gustavo, mucho gusto, y si quieres cuéntanos un poquito. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Sí, bastante bien, desde Quito, Ecuador. Yo soy CEO por más de 20 años, tengo alrededor de 23 años de experiencia, también en el rol de Senior Advisor. He elaborado en empresas del sector financiero, he sido CEO en empresas de banca, en empresas de seguros, en sector farmacéutico y también en el área de servicios, y también dando asesoría en la parte tecnológica en directorios de empresas. También soy miembro del directorio del CIO Forum aquí en el Ecuador, donde se encuentran los principales CEOs de las principales empresas en el país. Excelente, mi estimado, pues creo que vamos a tener mucho valor de ti. Cuéntanos un poquito, ¿cómo comienza un corporativo a formar una estrategia de tecnologías de información? ¿Por dónde debe arrancar? ¿En qué momento mira soluciones en el mercado? ¿En qué momento mira desarrollos internos? ¿Cómo va armando las piezas para tener una buena estrategia? ¿Cómo prioriza gente, presupuestos, proveedores y demás? Mira, hay varias aristas que tomar en cuenta. Hablando de un corporativo, pues normalmente hay empresas dentro de ese grupo corporativo y hay que entender las realidades y actualidades de cada una de esas empresas, en qué situación o punto o nivel de capacidad o madurez tecnológica se encuentran en ese momento, a nivel de procesos también, a nivel de cultura también, y en función de eso, pues ver cuáles son las herramientas tecnológicas más adecuadas de acuerdo a la estrategia de cada una de las organizaciones para cubrir de mejor manera las necesidades. Si bien es cierto, hay varios tipos de corporativos más que dan directrices y estándares que se deben cumplir en empresas del grupo. Hay otros corporativos que son un poco más flexibles, llamémoslo así, más que tener un tema estandarizado, ir moviendo las cosas de acuerdo a las realidades, velocidades y capacidades de cada una de las organizaciones, y obviamente siguiendo los diferentes procesos que se tienen establecidos, sobre todo en el punto de vista de análisis, búsqueda y compra posterior. Excelente, estimado. Y para la búsqueda, ¿qué es mejor? ¿Buscar proveedores por recomendación, lanzar licitaciones, lanzar RFPs? ¿A qué profundidad lanzar un RFP? Porque a veces, y muchas de las asesorías que damos nosotros en este canal a empresas de software, nos cuentan que han participado en diferentes tipos de RFPs o en diferentes tipos de licitaciones para corporativos, y que el mismo corporativo a veces no sabe muy bien sobre el proceso de negocio que quiere cumplir, y que se encuentran competidores en la misma licitación con propuestas completamente diferentes de software. Mira, para mí es importante seguir los procesos y hacer las cosas de manera formal. Si bien es cierto, uno puede haber tenido experiencias anteriores con diferentes tipos de herramientas y en algún punto recomendarlo, pero sí hay que ser un proceso serio y formal de búsqueda y selección de las diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades. Es correcto, hay que seguir el proceso RFI, RFP,
indicando claramente cuáles son las necesidades, las expectativas, el contexto de lo que se necesita y dar la misma oportunidad a todos los proveedores que puedan presentar con qué nivel pueden cubrir esas necesidades que tienen las organizaciones. Obviamente luego de esto pasar a las demostraciones, donde obviamente lo que digan más allá del papel, que el papel aguanta todo, que puedan demostrar que efectivamente la solución cubre esas necesidades. Y entrar, yo también recomiendo en el tema de pruebas de concepto, en donde ya con un alcance más determinado se puede efectivamente en un ambiente un poco más tropicalizado, llamémoslo así, a la realidad o necesidades de empresa, verificar que efectivamente esta solución puede cubrir las necesidades y las expectativas que se tienen al respecto. 100%, estimadísimo. Y es importante lo que dices porque en el momento que se hace una prueba de concepto, sobre todo de un RFP, uno comienza a descartar jugadores que tal vez no valgan la pena dentro de un concurso, ¿correcto? ¿Qué es lo más importante a mirar en una prueba de concepto en un proceso de RFP? ¿Qué es lo más importante? Porque obviamente muchas herramientas que participan en un proceso de estos tienen diferentes ofertas funcionales y no generalmente alcanzan a mostrar toda la oferta puntual, y ustedes el RFP lo van a lanzar obviamente en la parte de prueba de concepto sobre un pedazo del proceso, porque hay herramientas sobre todo de diferentes niveles que son más pesadas de configuración. Entonces, teniendo en cuenta que se está viendo la punta del iceberg de una herramienta en una POC, en una prueba de concepto, ¿qué tienen que mirar o cómo podría sobresalir una persona que nos escucha en un concurso de estos? Mira, algo que yo recomiendo y que normalmente pido a los proveedores y se les envía para que no estén perdidos y lleguen a presentar lo que uno está esperando, es una guía de la POC, de la prueba de concepto. Oye, esto es lo que yo quiero ver, lo que yo quiero probar, porque si tú lo dejas abierto, el proveedor puede venir y presentarte probablemente lo que él cree que es mejor y no necesariamente cubra la expectativa o la necesidad que tú tienes. Entonces, para mí es importante del lado de uno enviarles esta guía de la POC para que en función de esos ellos puedan preparar, ajustar, hacer ciertas customizaciones de la herramienta, no necesariamente tan out of the box, sin tampoco entrar en desarrollos, ¿no es cierto?, que puedan implicar un costo adicional para el proveedor, de tal forma que cuando se haga la prueba de concepto, pues esté lo más cercana a lo que el cliente esté esperando ver. Como tú dices, tiene que ser un alcance, ¿no es cierto?, determinado, pero en el cual sí se buscan ciertas cosas. Y una de las principales cosas que se deben buscar es cubrir las necesidades funcionales por un lado, que es lo que busca mucho el negocio, pero por otro lado también las no funcionales. Lo que esperamos normalmente del lado tecnológico, probablemente la capacidad que tenemos de procesar X número de transacciones, probablemente los temas de velocidad, los temas de disponibilidad, y ya entraremos a hablar también de los temas de en qué modalidad se oferten las soluciones, si es que es SaaS, si es que es un tema on-premise, ya depende un poco de ciertas características, necesidades, incluso temas de legislación en algunos de los países, pero me parece importante nosotros que le demos una guía al proveedor para que en función de esa guía se pueda cumplir con las expectativas en las pruebas que se realicen. Excelente, estimadísimo. Pues eso deja muy claro el tema de cómo participar en un RFP. Pero ahorita déjame preguntarte algo. Nosotros en VIPCO a veces tenemos el problema que no tenemos una necesidad, no cubrimos una necesidad existente en las empresas, sino que cubrimos una necesidad generada. Cuando un jugador que tiene una solución de software se sienta con una persona de una línea de negocio y le genera una necesidad, naturalmente esa necesidad no está en el scope, vaya en el radar de sistemas. Entonces, esta persona va y pide a sistemas, digamos, la implementación de esta solución de software, que a veces sale del centro de costos de IT y a veces sale del centro de costos de la línea de negocio. La pregunta puntual es, ¿cómo mirar una necesidad generada que no siempre tiene tan trivialmente la competencia y además como la generó un proveedor específico y la trajo este jugador de línea de negocio? ¿Cuál es el proceso a seguir para que una vez sistemas diga, oye, parece que sí es algo que se necesita, se haga como parte del roadmap de IT? Mira, y esto es parte de los temas disruptivos, ¿no es cierto? No quedarnos en los temas tradicionales y con las metodologías necesariamente tradicionales, sino que, oye, quizás yo no me he dado cuenta, no tengo una necesidad, un dolor específico, pero veo una oportunidad en una solución en el cual yo pueda hacer las cosas que hago hoy mejor
o las cosas que hago hoy diferente y mejor. Tú mencionaste un tema que me parece también súper importante y es, oye, conversemos o preguntémosle a IT. Esto es un tema súper importante y que he visto en algunas organizaciones que sucede, oye, el negocio vio algo y ya quiero implementar y listo, hagámoslo. Pero ojo que podemos generar un tema de shadow IT, luego no es cuestión de solo ver una solución y la implemento, sino que esa solución en el tiempo tiene que ser soportada, en algunos casos mejorada, actualizada. Entonces, no es que el negocio puede ir directamente con un proveedor y lo maneja, siempre tiene que estar involucrado IT en el análisis, en la revisión, en que incluso estas soluciones que se puedan incorporar quepan en esta dimensión de arquitectura, cómo esa solución va a encajar en la arquitectura tecnológica de la organización para luego no generar estos temas de shadow IT que se vuelven un dolor de cabeza para tecnología. Entonces, este tema es importante y sí tener apertura, tampoco el tema es que el área de tecnología se cierre y diga, no, entonces esto no tiene cabida, es un tema que hay que tener la apertura para analizar de acuerdo a los procesos de negocio, a las necesidades que existen y si no, si se crearon, cómo esto puede beneficiar a la organización, probablemente en la aceleración de los procesos, lo que mucho busca el negocio, llegar con el tema de time to market o temas disruptores, de hacer los temas quizás no tan tradicionales, ahora quizás más digitales, que es lo que está buscando el cliente. Pero ojo, un journey, un end-to-end digital, no que probablemente he visto algunas soluciones que muy bonito todo, el onboarding digital y arranco, empiezo a vender digital y después los temas de back office, los temas de soporte, los temas de reclamación, etcétera, tienes que seguir por otro canal. Entonces quizás una expectativa que generas una experiencia guau al inicio, después resulta una experiencia frustrante, eso hay que tomarlo en cuenta también desde el inicio. Antes de continuar, acuérdense suscribirse al canal los que no lo han hecho para seguir todos los episodios de este podcast que nos ayuda a tener y a entender la mente de los directores de sistemas y adicionalmente sepan que en la descripción de este podcast está el link al curso de solo $14 de cómo emprender en software y cómo vender software efectivamente en el mercado. Así que tómenlo porque es un súper precio para todo el conocimiento que trae. Interesantísimo lo que dices. Y fíjate que, digamos, el caso más extremo de lo que acabas de decir, y esto lo sufrimos muchísimas personas que no vendemos ERP, que somos una buena cantidad de empresas en el mercado, es cuando llegamos a una empresa y nos detienen una posible implementación de un proyecto que se necesita por ser una solución, digamos, satelital, que sí es legacy, pero que sí se va a integrar al core, por la sencilla razón de que están implementando el ERP. Obviamente yo tengo mis formas de intentar nadar alrededor de eso, que es, oye, ¿quién va a implementar el ERP y quién va a implementar esta solución legacy que yo estoy trayendo? De pronto yo no necesito más que una persona junior del equipo de IT, una línea de negocio que de pronto no está involucrada con la implementación del ERP, y a veces simplemente casi nunca es sistemas, pero muchas veces es compras, que cierran la puerta completa y decimos, mira, ya tenemos el proyecto del ERP y hasta dentro de 2 años y medio no podemos abrir los proyectos a ninguna otra plataforma tecnológica. Además de eso, el ERP es bueno, pero es el core operativo de cualquier corporativo. Si usted no mete soluciones legacy que innovan, probablemente sus procesos de negocio se van a quedar atrás, sí, operando optimizadamente con el ERP después de su implementación, después de que pasan los 2 años, pero ¿cómo convencer a una organización de que, y esto es una pregunta que yo he planteado mucho en el canal, de que el ERP no debería ser un stopper para buscar innovar en otras áreas en donde de pronto uno puede tener un quick win? Pues sí, mira que yo estoy de acuerdo, no debe ser un stopper y por eso yo recalco mucho el tema de arquitectura, porque tú tienes que entender tu arquitectura actual, en este caso de estas implementaciones de herramientas de software, de ERPs, etcétera, cuál va a ser tu arquitectura de transición, que es súper importante, y cuál va a ser tu arquitectura to be. Entonces, no necesariamente los proyectos son Big Bang, yo empiezo y tengo que esperar a terminar para ver luego qué hago. Ahí viene este tema de la arquitectura de transición. Entonces tú dices, oye, yo voy a ir haciendo estos pedazos, estas partes, y ¿qué puedo ir integrando, incorporando en el camino de tal forma que en X periodo de tiempo que se define en la organización llegue a mi arquitectura to be? Entonces, digamos, en ese sentido, con los temas de arquitectura tenemos que ser un poco flexibles. Me ha pasado lo que dices, el tema de estos procesos de compra, también desde el lado tecnológico hay que pensar un poco en los temas de freeze.
¿Qué vas a frizar? ¿A qué vas a darle prioridad hasta que venga probablemente la solución? Pero que hay un balance entre que el negocio pueda seguir gestionando lo que quiere gestionar y llegar time to market con los productos, servicios que quieres llegar hacia los clientes versus la implementación de herramientas tecnológicas. Entonces tiene que ser un tema elástico que con el tema de arquitectura incorporada tú vas viendo en qué momento vas incorporando qué piezas del rompecabezas hasta que llegues a la forma en la que tú quieres seguir manejando las cosas hacia adelante. Obviamente para eso hay que hacer el levantamiento del plazo previo de cuál es tu arquitectura actual. Sin eso pues no tienes la línea base. De acuerdo. Y estas arquitecturas de transición, que obviamente se usan mucho en arquitectura empresarial, por ejemplo, ¿qué tan flexibles pueden ser? ¿Y existe algún framework para cambiar la arquitectura de transición en pro de un nuevo requerimiento? ¿Existe tal cosa? O sea, iba a depender un poco de la elasticidad, de las necesidades, las dependencias. No hay una receta exacta para todas las empresas. Cada una de las empresas tiene sus realidades y tiene su contexto organizacional. Eso va a determinar mucho de las definiciones que vayas a tomar. Y te digo esto un poco por los temas de marcos de referencia en cuanto a gobierno y gestión de tecnología, como COVID, por ejemplo, que tiene un capítulo también en la parte de arquitectura empresarial y arquitectura tecnológica. Claro, y tú sabes ahí el tema de TOGAF también para toda la parte de arquitectura. Pero te digo, no hay una receta exacta para cada uno. Si hay el marco de referencia, depende uno cómo lo aterrice, lo tropicalice la organización y en función de las necesidades y de este contexto organizacional, que no necesariamente es el mismo para todas, se van haciendo los ajustes, vas soltando un poco, vas apretando un poco, dependiendo de las necesidades. Cada uno tiene su propia realidad, digámoslo así. ¿TOGAF o SACMAN? Rápidamente. Yo tiro un poquito más a TOGAF, pero como te digo, depende de las realidades y puedes tomar ahí, podríamos hablar también el tema de agilidad, ¿no es cierto? Es Scrum u otra, y es un poco lo que necesites, y tampoco soy tan partidario de tomar las metodologías o los frameworks o los marcos de referencia al 100% al pie de la letra, ¿no? Hay temas que uno también tiene que tener la habilidad de poderlo adaptar a las necesidades de la organización, las necesidades de uno y hacer que esto funcione. Cambiando un poquito de dirección acá, ¿cómo debe organizar con recursos un área de sistemas dentro de un corporativo a su gente para que puedan abordar tanto procesos core como procesos satelitales? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas de las personas que escuchan este canal y que escuchan el podcast no solo venden ERP, ¿no? Venden estas soluciones legacy que tienen procesos hasta muy chiquitos. He visto procesos inclusive de inscripción de certificados muy puntuales. ¿Cómo pueden levantar la mano para ser asignados con un jugador que no esté dedicado necesariamente al core de la operación? ¿Existe tal cosa? ¿Estos corporativos lo miran así o simplemente es un juego de gerencias? Mira, va a depender del tipo de corporativo y me he topado, de al menos lo que yo he visto, dos mundos. El uno probablemente y el que me he topado en las transnacionales, donde los equipos regionales o los equipos globales te dan servicios a ciertas operaciones, en este caso los que yo he estado en Latinoamérica, también servicios que he recibido desde Europa, desde el Asia, desde Estados Unidos, Australia, etcétera, en el cual probablemente tienes equipos más reducidos en las operaciones locales y te apalancas mucho en el soporte de estos equipos regionales, que si bien es cierto, tienes expertos con mucho conocimiento regado, pero probablemente tienes que esperar a la cola y probablemente esperar a las prioridades de otros países más grandes, en Latinoamérica, salvo probablemente México, Brasil y podemos meter ahí a Colombia, el resto se categoriza normalmente como emerging markets y tienes que esperar un poquito la cola de la prioridad. Por otro lado, he visto el otro tipo de corporativo que es un poco más de lineamientos, de control, sin tantos equipos ahí, sino que los equipos sí recaen en las operaciones locales de las organizaciones. Y ahí obviamente tienes que tener equipos bien estructurados, tanto para la parte de infraestructura, la parte de desarrollo y soporte de aplicaciones, si así lo hacen, si la estrategia no es un SaaS, el tema de BI, si está dentro de tecnología o si está por fuera, los temas obviamente de arquitectura. Y obviamente si hay estas necesidades, pues se necesita obviamente pedir el apalancamiento de tener estos roles que puedan soportar estas necesidades del negocio. Entonces, en los dos mundos puedes tener
tener esto, quizás uno con unas velocidades, con otras velocidades, pero es importante siempre mostrarle a la alta gerencia, al negocio, la necesidad de que se sustente el por qué tener ciertos roles que puedan apalancar la operación tecnológica y a su vez la operación del negocio. Sí, porque inclusive me ha tocado muchas veces que el mismo área de Information Technology en una compañía integra analistas que no son gente que sabe necesariamente desarrollo de software, de implementación de sistemas, sino gente que sabe de análisis de proceso, análisis de datos y los integra al equipo para poder hacer de una forma rápida y relevante este tipo de integraciones y ayudar con el time to market, sobre todo de soluciones legacy, como tú las mencionas. Fíjate, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo está el mercado? Tú que has conocido muchos casos, en el sentido de contrato una gran plataforma que lo tenga todo, así sus especializaciones no sean las mejores, o me hago sólido un core operativo y me voy con diferentes tecnologías o inclusive proyectos de desarrollo que especialicen diferentes líneas de negocio específicas, así no vengan de un mismo proveedor y simplemente hago un buen trabajo de automatización e integración. ¿Cómo está el mercado hoy en día? ¿Por dónde se van más? Hay un poco de las dos cosas, ¿no? Y los dos escenarios tienen tanto sus ventajas como sus desventajas. Obviamente mucha gente probablemente pueda tender a buscar una solución llave en mano, all-in-one, donde tengas todas las funcionalidades que necesitas, pero probablemente tengas una mayor dependencia de un proveedor, y ahí es importante mirar los temas contractuales para que sea una relación de largo plazo, ganar-ganar. Por el otro lado, si bien es cierto, puedes tener una mayor flexibilidad, pero también tienes un nivel mayor de complejidad en el tema de las integraciones que tienes que realizar y poder mantener y soportar eso. Además que administrar y gestionar varios proveedores, lo cual se puede volver un poco más complejo. Y resulta que cuando se genera algún problema, un proveedor dice yo no fui y le tira la pelota al otro y el otro le tira la pelota al otro y al final del día tú no sabes en dónde está el problema y quién te va a dar la respuesta y la solución. Entonces, probablemente una solución all-in-one pueda sonar mejor. Hay que entender ya los temas que vienen detrás, ¿no es cierto? Costo, beneficio. Yo personalmente he tomado un poco últimamente la estrategia, no me gusta mucho gestionar los temas de obsolescencia tecnológica. Entonces estoy un poco más orientado al mundo de SaaS, donde los temas de estos que están por detrás ya recaen en el proveedor y tú simplemente consumes el servicio y lo utilizas porque probablemente tu giro de negocio no necesariamente es el tema tecnológico. Entonces, simplemente si alguien que ya inventó algo, pues lo consumes, lo utilizas y sobre eso materializas, ¿no? Correcto. Y obviamente parecería que estamos hablando en el 2014 y no en el 2024 cuando te hago esta pregunta pero me llamó la atención que has trabajado mucho en banca y en seguros y tienes buena trayectoria. ¿En qué momento empezaron a confiar en software como servicio? ¿Cómo fue esa transición? Sobre todo en banca, porque en banca yo tengo un cliente de banca y me hizo hacer una matriz de confidencialidad para entender qué se sube a cloud o no, sabiendo que hay certificación en Google Cloud de seguridad informática y que es muy difícil penetrarlo, más difícil a veces que los que administran sus propios servidores en un data center, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, si has tenido esa trayectoria, si es que la has tenido en estas industrias, cómo ha sido y en qué punto está, ¿no? Porque si los vendedores de hardware hoy en día todavía tienen éxito vendiendo, significa que todavía hay data centers de este tipo de empresas que hay procesos que no delegan al software as a service. Entonces, ¿cómo ha sido la transición y en qué punto está ahorita? Mira, yo te diría, y hablando de la realidad en Ecuador y un poco el conocimiento que tengo en este sentido del mercado, ahí por los años 2013, probablemente 2014, todavía habían empresas en el sector financiero con sus data centers propios y empezaron este proceso de migración a data centers Tier 3, en donde pues normalmente llevaban los equipos y el proveedor les proveía el espacio físico con todas las condiciones para asegurar una adecuada continuidad del negocio. Y esto más allá, ya a partir de los años 2018 a 2020, muchos de ellos han empezado ya sus procesos de migración a cloud, pero no necesariamente de todo.
y tú sabes que en estas empresas que son mucho más grandes y con una velocidad probablemente más de elefante que de conejo, como los nativos digitales o los startups, toma más tiempo y también tienes que seleccionar, hacer un análisis y mirar que efectivamente te va a generar beneficio llevarlo a la nube. Y ahí tienes todos los sabores, ¿no? Puedes tener un cloud privado, un cloud público, un cloud híbrido, cuidar mucho los temas de latencia también, que no generes una mala experiencia con los clientes, pero con todas las bondades que te permite del otro lado en cuanto a temas de escalabilidad, de estabilidad y de continuidad. Hay que tener un cierto arte y armar unos planes muy bien diseñados para seguir este roadmap en el cual vas a continuar. Obviamente el otro mundo también es un mundo en el cual tienes que tener bastante control, porque si simplemente lo llevas y lo dejas descontrolado, he visto también que esas facturas se te disparan y pueden ser incontrolables. Entonces tienes que tener un balance también de qué llevar, cómo controlar y aprovechar esas bondades que tienes en cuanto a flexibilidad y escalabilidad, y estos temas de auto-scaling también para los momentos en cuando necesitas subir capacidades y volver al estatus anterior, versus lo que antes cuando teníamos, digamos, servidores o temas on-premise era mucho más complicado. Probablemente tenías que sobredimensionarte para los picos y luego quedabas con una capacidad vaga ahí que no le estabas utilizando. Entonces, más o menos, como te digo, en temas cronológicos, ha ido esto evolucionando, un poco más de confianza en ya no tener los fierros aquí dentro de mis oficinas, sino los llevo un tercero que me garantice temas de continuidad, y ahora ya con los temas de los diferentes sabores que tenemos en nube. Y hablando de confianza en este tipo de implementaciones, ¿por qué siguen pidiendo ISO 27001? Muchos corporativos, sabiendo hoy la naturaleza del trabajo remoto de las empresas de software, ¿por qué siguen pidiendo ISO 27001? Así, esto no quiero profundizar tanto porque tampoco es algo tan conocido este tema, pero de alguien que se ha sentado con varios corporativos me gustaría saber un poquito la perspectiva. Mira, los temas de seguridad siempre van a seguir siendo importantes, ¿no? Y lo manejes on-premise, lo manejes en cloud con más razón, porque incluso los grandes fabricantes también han tenido temas de ataques ahí, entonces tienes que pensar doblemente en el tema de seguridad y las respectivas certificaciones, más aún en sector financiero, incluso temas de PCI, que en algunos casos te piden como un estándar mínimo para asegurar temas de seguridad. Entonces, algo sobre lo cual no podemos descuidarnos, si bien es cierto, hay bastantes juguetes en el mercado para cuidar, si bien es cierto, vas desde el tema de gobierno, de seguridad de la información, también viene la parte operativa, pero tú sabes, siempre los hackers están viendo la forma de entrarte, la forma de monetizar estos temas, y siempre ven una forma nueva, ante lo cual uno tiene que ver una forma nueva también de poder reaccionar ante esos ataques, temas de monitoreo, ¿no es cierto? Los SOC, los NOC, herramientas que estén ahí de primera mano que tú puedas contener esos ataques, y si en algún momento te llegan a entrar, pues también puedas contener a tiempo, de tal forma que servidores o información crítica para la organización no se vea comprometida. E incluso en el caso de que llegara a ser un tema más complejo, que lo puedas recuperar. Por eso es importante tener planes de recuperación de desastres, planes de continuidad del negocio, y más allá que estén escritos, que sean pruebas que se realicen en las cuales tú puedas asegurar y certificar que en el caso catastrófico que te llegara a suceder una de estas situaciones, te puedas recuperar de ello. Sí, es que cualquier puerta que uno abra ya le están secuestrando la información, y puede ser información de los clientes. Pero muchas veces es más en monitoreo de infraestructura que en lo que tiene 27001. Por eso lo preguntaba puntualmente, pero pues obviamente es algo que se tiene que tomar en cuenta. Para terminar, estimadísimo, has visto, has aprobado y has rechazado contratación de muchas herramientas de software en corporativos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una solución de software si quiere empezar a vender en empresas grandes, a nivel comercial y a nivel técnico? Son varias aristas, ¿no? Y que nosotros en los diferentes procesos evaluamos. Una de las principales es cubrir, obviamente, las necesidades del negocio. Obviamente, no todas las soluciones cubren las necesidades al 100%, si es que la hay mejor, pero la idea es que cubra las necesidades en la mayor cantidad posible. Otro tema es que, haciendo un análisis, un caso de negocio sea costo eficiente, que lo que voy a pagar yo también pueda reeditar o recibir un rédito, ¿no es cierto?, versus la inversión que voy a realizar con lo que voy a lograr o lo que voy a poder gestionar con esa herramienta.
los temas igual de administración, los temas de tiempos de implementación. Hablábamos del time to market. ¿Qué tan rápido puedo entrar o implementar yo esta solución? Ya no hablamos ahora proyectos de años, porque probablemente se te pasó la oportunidad de negocios. En muchos de los casos hablamos de proyectos de meses y por eso también es importante este tema de los sprints y cómo puedes ir faseando, ir liberando temas que ya vayan agregando valor a la organización de manera rápida. Tú mencionabas ahí los quick wins. ¿Cómo puedo yo ir liberando estos temas? Por eso es que normalmente también se buscan soluciones que en la medida posible sean modulares. Entonces, listo, si quiero salir rápido con esto, salgo. Si quiero ir acoplando la siguiente pieza del Lego, la acoplo y sigo funcionando. Y así sucesivamente. No tener que esperar a tener todo parametrizado, todo customizado para recién salir al mercado y probablemente ya no son los tiempos que está manejando el negocio. Entonces, ahí en tecnología tenemos que ser muy hábiles también para poder encontrar este tipo de soluciones que puedan agregar valor de manera rápida al negocio, y eso va a depender también de la innovación tecnológica y lo que tengan por detrás. Ya hablamos ahora el tema de APIs, ¿no es cierto? Que nos podamos integrar con quien sea en el momento que sea, ya no temas necesariamente de web services, temas de intercambio de archivos planos a través de CFTPs. Entonces ya debemos hablar de tecnologías más actuales. Aunque a veces uno está vendiendo en corporativos y te dicen, no, tú déjame eso en este FTP. Justamente pasa, pero sí, obviamente la mayoría de gente ya tiene que estar integrada en línea. Me ha pasado, y mira que es importante tener la facilidad para, dependiendo del audience que tengas, ¿no es cierto?, del cliente, sí, que tú le des la solución. Si quiere hablar, consumir APIs, perfecto. Si quiere web services, perfecto. Si todavía está haciendo temas de archivos planos a través de FTPs, bueno, que tenga la opción. La idea obviamente es evolucionar de cara al futuro, pero tener, digamos, la facilidad para cubrir cualquier tipo de necesidad. 100% de acuerdo, estimadísimo. Pues nada, esto ha sido una muy buena conversación, estimado. La idea es agregarle valor a toda la gente, sobre todo en este caso de esta plática contigo, gente que no ha tenido la oportunidad de hablar con corporativos, que se den una idea de qué les espera, qué tienen que afinar, cómo es de importante el time to market, que creo que ha sido un tema central aquí, focal en esta conversación. Y pues nada, te agradezco muchísimo, estimado. ¿Algún mensaje para la comunidad? ¿Algún comercial que quieras dar? ¿Cualquier cosa que quieras compartir? No, nada, agradecerte la oportunidad de haber podido conversar, de compartir estos criterios y un poco estas experiencias. Y como les decía, cada organización tiene sus necesidades, su contexto organizacional. Lo importante es que como tecnología estemos alineados a la estrategia, a los lineamientos del negocio y podamos ser ese habilitador tecnológico y poder cumplir con los objetivos que se hayan trazado. Y con eso nos quedamos, con habilitador tecnológico. Eso es lo que deben ser las empresas y los proveedores de software, proyectos de software y software como servicio. Estimado Gustavo, que estés muy bien, un excelente día. Pues nada, vamos para adelante. Un gusto. Cuídate. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias. Acuérdense de suscribirse. Acuérdense que la descripción tiene el link del curso. Muchísimas gracias a Gustavo. Estaremos sacando este podcast todas las semanas. Vamos para adelante y además, este video es el que seguramente les está recomendando el algoritmo y este de acá es el último que liberamos. Entonces tengan en cuenta que siempre vamos a estar alimentando esta librería de conocimiento. Vamos para adelante.